Pues seguimos con nuestro tema que llevamos las últimas semanas estudiando sobre cómo la oración a Jesús nos cambia. Porque cada vez que oramos, cada vez que nos presentamos al Señor, cada vez que nos ponemos en su presencia, va a haber un cambio en tu vida y en mi vida. Las cosas no van a seguir igual. Esa es la promesa de la palabra de Dios, de que cualquiera que se acerque a Jesucristo, cualquiera que se acerque a las promesas que hay en la palabra de Dios, nunca más serás igual. Esa es la promesa, yo la vivo, yo la sigo viviendo cada día, y cuanto más me meto en la palabra, más soy transformado por la verdad de Dios. Y claro, hacemos hincapié, como hemos estado haciendo, de que es la oración cristiana la que nos cambia, la oración a Jesucristo. Porque mucha gente ora a muchas cosas. Le oran al sol, le oran a la luna, le oran a las estrellas, a los astros, a personas, a gurús, a santos, a la Virgen María, no sé a quién más, a dioses ajenos a los de la Biblia, al Dios de la Biblia. Y esas oraciones no tienen ningún valor conforme a la palabra de Dios. Y hemos estado haciendo hincapié estos últimos meses de que uno tiene que orarle directamente al Dios creador del cielo y la tierra. No podemos estar orando a la creación. Hay que orarle al Creador. Y hemos estado viendo cómo cuando oramos correctamente, que es orarle al Padre, ¿vale? Orarle al Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, entonces tenemos un poquito más de seguridad de que estamos orando al Dios que de verdad nos escucha y al Dios correcto. Porque en la Biblia hemos entendido hasta ahora también que Dios no escucha las oraciones de aquellos que tienen pecado en su vida. De aquellos dice que tiene sangre en sus manos. Sangre inocente, y se refiere a mentiras, a insultos, cualquier tipo de cosa que desagrade a Dios se considera un pecado. Y el pecado número 1, claro, es cuando vamos a dioses ajenos. Cuando adoramos a estatuas, adoramos a santos y a personas, cuando oramos y adoramos a cualquier cosa que no sea el Dios creador. Y se refiere, claro, a Jesucristo. Tenemos que orarle a Jesucristo, que sabemos que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la misma cosa, para aquellos que entendemos lo que es la Trinidad. Y fuera de allí, si oramos a otras cosas o personas, estamos en pecado. Y al hacer eso se llama idolatría. Y al hacer eso, pues Dios no escucha tus oraciones. Él no va a participar en tu vida y estás dejado a tu propia suerte. Y por eso hemos estado haciendo hincapié de que lo primero que tenemos que hacer es someternos a la palabra de Dios, es arrodillarnos delante de Cristo y aceptarle como el único Dios vivo, el único Dios real, el único que te va a sacar de ese problema, el único que te ama de verdad. Eso es la palabra de Dios. Y hemos entendido cómo nuestra vida espiritual es mucho más importante que la física. La física un día dejará de existir y después, ¿qué pasa con tu alma? Pues a través de la oración cristiana, a través de orarle a Jesús, tenemos una autoridad espiritual. Y lo primero que ocurre cuando oramos, cuando nos ponemos delante de Jesucristo y usamos su nombre, es que el demonio empieza a temblar. Porque él sabe que Dios nos ha dado a nosotros, a los que somos seguidores de Cristo, la autoridad espiritual necesaria para combatirle a Satanás en lo espiritual. Y una vez que tu vida está correcta en lo espiritual, todo cae en su sitio en lo natural.
Cuando vemos que tenemos las vidas que no cuadran, las cosas no funcionan, vemos que relaciones no funcionan bien, los negocios no van bien. Claro, no me refiero a la pandemia, me refiero a situaciones normales y corrientes. Cuando ves que otros prosperan, pero tú sigues atrasado, entonces lo más seguro es que tu problema es espiritual. Porque al no darle de comer a tu espíritu, tu cuerpo y lo natural también se va muriendo. Porque el espíritu es lo que domina a lo natural. Es lo sobrenatural que es más importante que lo natural. Hay que tener eso en cuenta. Porque los grandes problemas que tenemos en la vida no son siempre físicos. La gran mayoría son por nuestra naturaleza que está caída, que está separada de Dios. ¿Vale? Y estamos bajo el control de Satanás, estamos bajo el control de las circunstancias, pero en el momento que nosotros nos entregamos a Jesucristo, tomamos autoridad de nuevo sobre lo espiritual. Y eso ocurre a través de la oración. A través de la oración aprendemos a vivir de esa manera con autoridad. Y al mismo tiempo, cuando oramos, también declaramos que conocemos a Dios. Declaramos que Él existe. Declaramos de que vamos a Él a pedirle cosas porque sabemos que Él es capaz de responder. Le pedimos porque sabemos que Él tiene la capacidad de darnos lo que le pedimos. En la Biblia hay muchos versículos, muchas promesas sobre pedir y recibir, sobre cuando pedimos en el nombre de Jesús y cuando pedimos con autoridad y cuando pedimos sin dudar es cuando vamos a recibir. Y también vimos semana pasada cómo hablábamos del Padre Nuestro, ¿verdad? Que es tan famoso. Y en el Padre Nuestro hay una oración que decimos: Dios, danos el pan de cada día. Esto lo podéis leer en Mateo capítulo 6. Danos el pan de cada día. Claro, este pan, nosotros cuando oramos para este pan, siempre pensamos en el pan natural, en la comida del día, en las cosas que necesitamos en lo natural, en lo físico. Pero nos olvidamos de que Dios dice en su palabra en Mateo capítulo 4, dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando tú le pides el pan de cada día a Dios, Él te provee el pan natural, pero también te provee el pan espiritual, que es su palabra, para que te la comas, para que tu espíritu no se muera de hambre. Porque la gran mayoría de nosotros estamos bien cebados, ¿verdad?, en lo físico, y vamos comiendo 3, 4, 5 veces al día entre las meriendas y los picoteos y todo lo demás. Pero cuando se refiere a nuestro cuerpo espiritual, estamos pues malnutridos y la verdad estamos enfermos en lo espiritual. Y al estar enfermo en lo espiritual, nada va a funcionar en lo natural. Te lo garantizo. Nada, porque si no estás bien en lo espiritual, no vas a estar bien en la mente, no vas a estar bien en lo emocional, y eso al final va a afectar tus decisiones en lo natural, en las relaciones que tengas, en lo que comas o dejes de comer, en cómo uses tu tiempo, cómo lo malgastas. Y todo lo que nos pasa en la vida siempre va a estar directamente vinculado a tu fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque tú eres un espíritu con un cuerpo. No eres un cuerpo que tiene un espíritu. A ver si cambiamos esa mente. Tú eres primero un espíritu, que es lo que se conecta con Dios, ¿vale? Que es lo que va a vivir para siempre. Y ese espíritu tiene un cuerpo durante 80, 90, 100 años, lo que dure tu cuerpo. Después su cuerpo se queda aquí, se destruye, se quema, se
en tierra, el polvo vuelve al polvo, pero tu alma, que es tu persona, tu personalidad y tu espíritu, que es lo que os conecta a Dios, vivirá por toda la eternidad. Ahora depende de ti si ese alma tuya va a vivir o bien junto a Dios o va a vivir apartado de Dios en el infierno. Eso también bíblicamente tenéis que entenderlo, de que es algo muy serio. Ahora, nosotros siempre, pues al poner ese énfasis en las cosas naturales, muchos hacemos muchas cosas. Estamos todo el día ocupados, tenemos negocios, tenemos familia, responsabilidades, y no entendemos de que todo lo que hacemos tiene que salir de Jesucristo. Claramente, vamos a leer Juan capítulo 15, a ver qué dice aquí, versículo 5. Vamos ahí un momentillo. Juan, el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 15. Y vamos a leer, si queréis, vamos a leer del principio, del versículo 1 al versículo 5. Dice lo siguiente: yo soy, dice Jesús, está hablando aquí, dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quita, y todo aquel que lleva fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahora el versículo 5. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y la clave aquí, la frase importante es, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces Jesucristo claramente está diciendo aquí que sin Él, siendo parte de nuestra vida, sin que Él sea, digamos, la raíz de todas las cosas que hacemos, sin que Él sea la fuente de todo lo que somos, nada podemos hacer. Ahora tú dirás, bueno, yo hago muchas cosas. Yo incluso predico, si soy predicador, yo incluso tengo un negocio, si eres negociante, yo tengo familia, Bien, pues haces muchas cosas, está bien. Incluso puedes ganar mucho dinero, o tener mucha fama, o ser un influencer, tener muchísimos seguidores. Bien, todas esas cosas que haces son muchas, pero conforme a la palabra de Dios, si no estás en Jesucristo, si Él no es la fuente de todo lo que haces, de nada te va a servir. Sí, vas a tener fama y cosas y dinero y te vas a divertir en la vida, pero cuando se refiere a tu vida espiritual, ahí está mi perro bebiendo agua, si lo escucháis otra vez, pero cuando queréis la vida espiritual y no estáis en Cristo, de nada os va a servir, porque no los habéis hecho para Él, lo habéis hecho para vosotros mismos. Y por eso Jesús dice que si estáis en Él, si os mantenéis en Él, vais a tener muchos frutos, y frutos espirituales. Hoy en día estamos tan atados a las cosas naturales que hemos olvidado la importancia de los frutos espirituales. Nos damos cuenta porque vemos que esta generación que viene ahora está muy enferma en su mente, muy enferma en las cosas que deciden día a día. Y la culpa es mayormente nuestra porque no les hemos inculcado esas enseñanzas espirituales que hacen falta para que estén sanos en la mente.
Y tú y yo tenemos que dar ejemplo de lo que es seguir a Jesucristo, estar dependiendo de Él para todo. Ahora, como he dicho antes, lo hemos también mencionado hace un par de semanas, tú puedes estar incluso metido en el ministerio, puedes estar diciendo, bueno, yo hago las cosas en la iglesia, yo incluso predico, incluso yo oro, incluso muchas personas son sanadas cuando oro, incluso la palabra mismo dice que el último día vendrán a Jesucristo y le dirán, Jesús, Jesús, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y cómo les responde Jesús? Les dice, nunca os he conocido, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Ese versículo, la verdad, me trastorna bastante porque, claro, yo al estar metido en el ministerio, yo también hago estas cosas. Yo predico, yo oro por las personas, son sanadas, nosotros hemos orado, estamos orando, hemos echado fuera demonios, hemos cambiado vidas por completo simplemente con la oración y con impartir la palabra de Dios, y lo hacemos constantemente. Pero claro, si no lo he hecho desde la raíz de Jesucristo, entonces de nada me sirve porque Dios no me reconoce. Porque incluso hay otros poderes que podemos decir que son el poder de la luz o el poder blanco, no sé qué, no sé cuánto. Podemos decir que es el poder de Dios y en verdad son poderes diabólicos que lo que hacen es aumentan tu ego, lo que hacen es hacerte creer que vales más de lo que vales y hace que no dependas de Jesús, sino que dependas de tu capacidad mental, de tu propia capacidad espiritual, de tu propia capacidad física. Para de verdad no caer en esa trampa, tenemos que estar en la oración. Por eso estamos haciendo hincapié estos días, estas semanas, de cómo la oración a Jesús nos transforma. Estuve mencionando esta semana en Facebook de que Jesús, tenemos la historia de que cuando Jesús, su ministerio crecía muchísimo, Él estaba siempre ocupado. Dice que su fama se extendía por las otras ciudades y muchos venían a Jesús para que Él les sanara de todo tipo de enfermedades. Eso lo leímos ahí y vimos que en ese pasaje Jesús dice que a pesar de todo eso, Él no dejaba de apartarse solo por su cuenta para ir a orar, para ir a pasar tiempo con el Padre. ¿Por qué? Porque Él entendía que la raíz, que la fuente de todo lo que Él hacía tenía que venir de parte del Padre. Y por eso Él nos dice a nosotros que si nosotros no hacemos lo mismo y no nos centramos solo en Él, entonces no vamos a dar frutos. Y los frutos que damos van a ser frutos falsos. Entonces, ¿acaso tú y yo somos mejor que Jesús? Pues claro que no. Entonces, da igual cómo de ocupado estemos, da igual de cuánto dinero ganemos, da igual de la fama que tengamos, da igual de cómo de grande sea nuestro ministerio en la iglesia, no podemos dejar el tiempo de oración personal con Jesús. Porque allí está la clave de la prosperidad en todo el ámbito de nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve, qué le beneficia al hombre si gana al mundo entero, pero pierde su alma? Y habla de esto claramente, de que podemos estar tan afanados, tan ocupados, tan llenos de las cosas naturales, de hacer por hacer, incluso si son cosas buenas que creemos que son buenas, podemos acabar perdiendo nuestro alma. Porque todo lo que hacemos, incluso si nos reunimos como nos reunimos ahora online, todo tiene que ser de parte de Jesucristo, guiado por Él, ordenado por Él. No puede ser
tú querer y yo querer. Por eso, para los que son creyentes en Jesucristo, es importante que volvamos a las raíces, que volvamos a los principios, a ese primer amor, que era pasar tiempo con Jesús, que era pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. Mencioné la semana pasada de que comemos 3 veces al día, ¿verdad? Pero la mayoría solo come 3 veces por semana, si eso, en lo espiritual. Lo natural, 3 veces al día mínimo, y en lo espiritual, máximo 3 veces por semana. El culto de oración, el estudio bíblico y el domingo, el culto del domingo. Claro, eso hablo de los creyentes. Los no creyentes, pues ya, mira, yo te digo que no hay solución para ti, al menos que tú te entregues a Jesús. No hay solución, esto es lo que hay. Pero bueno, os quiero animar con esto para que volváis a centraros en la palabra de Dios, para que paséis tiempo en la oración, paséis tiempo hablando con Jesucristo, paséis tiempo leyendo la palabra, para que la palabra os transforme por dentro, para que la palabra os enseñe lo que es correcto y lo que no es correcto. Y así es como creceréis en lo espiritual, así os vais a nutrir en lo espiritual y eso va a tener un efecto positivo en lo natural. Funciona así, no al revés. Porque como hemos dicho antes, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, pero perder su alma? Vamos a orar ahora, y si quieres entregar tu vida a Jesucristo, hazlo ahora. Él te invita, Él no rechaza a nadie, y yo te animo a que lo hagas, porque Dios tiene mucho amor por ti. Él quiere que tú lo conozcas más profundamente, y Él quiere cambiar tu vida para siempre. ¿Vale? Vamos a orar. Si quieres entregar tu vida, ora conmigo. Padre amado, te doy gracias por mi vida. Y yo quiero primero venir y confesar delante de ti que soy pecador, que yo necesito de ti. Yo declaro que Jesucristo es Dios en la carne, que Jesucristo bajó a la tierra, que Él vivió entre nosotros, que Él murió en la cruz y pagó por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y declaro también que al tercer día Él resucitó de los muertos y que ahora está vivo. Te pido, Jesús, que entres en mi corazón y me des nueva vida. Acéptame en tu reino como hijo amado de Dios. Quiero ser un hijo de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, pues si has hecho esta oración, dínoslo, contacta con nosotros, te ayudaremos a seguir leyendo la palabra, te ayudaremos a andar más de cerca con Jesucristo. Si quieres oración, si tienes algún problema y quieres hablar con nosotros, pues contáctanos también. Somos muy discretos y podemos contactar a través de Zoom o lo que haga falta y orar por ti, ayudarte como podamos con la oración, con la enseñanza de la palabra de Dios, y verás como muy pronto tu vida cambiará. Te recordamos que tenemos cultos de oración ahora mismo los martes a las 8 de la tarde a través solo de Zoom. Puedes verlo todo a través de los canales que tenemos, y que Dios te bendiga, que tengas buena semana, y yo sé que la semana que viene volverás con un testimonio para Dios y contarás cada día más y más cómo Dios te está cambiando. Que Dios te bendiga.